Tengan todos muy buenas tardes desde la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Sean todos muy bienvenidos a la 11ª sesión sobre de nuevos derechos fundamentales del proceso constituyente. Hoy día tenemos la oportunidad y el privilegio de contar con connotados académicos que justamente han tenido esta disposición para estar abordando temas tan relevantes relacionados con derechos esenciales. Justamente la idea es abrir un debate sobre neuroderechos, datos personales, Internet, lo relacionado con derechos colectivos como una alternativa a derechos individuales y el Estatuto de los Animales también como una alternativa en torno a la titularidad de derechos de las personas. ¿Quién les habla? Soy docente en la Universidad de O'Higgins, doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, y a partir entonces de este orden de exposición, cada uno de los distintos ponentes tendrá 15 minutos para exponer y luego al final abriremos una ronda de preguntas de media hora. Vamos a comenzar entonces con Ricardo Salas Venegas, quien es profesor de la Escuela de Derecho e investigador del Centro de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, abogado, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso y cuenta con estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, muchas gracias Martina, muchas gracias a la Universidad O'Higgins, una universidad de la red de universidades estatales a la cual pertenece también la mía. Y fui invitado yo aquí a una ponencia en un seminario sobre nuevos derechos y como les decía yo a algunos antes de entrar aquí al seminario propiamente dicho, más que una ponencia, yo vengo aquí a plantear ojalá fuera un exabrupto o más bien un arrebato, porque de lo que yo tengo que hablar es precisamente de nada. Porque el tema sobre el que tengo que hablar es de los neuroderechos, que han sido aquí presentados como un probable conjunto de nuevos derechos, pero que en realidad no tienen contenido alguno. En el fondo, el tema central al que yo me voy a estar implícitamente refiriendo es uno de los problemas más graves con que tienen que enfrentarse no solo la práctica, sino que creo también la teoría de los derechos fundamentales, que es la creciente tendencia a su trivialización. Ese es el principal problema, de que en Chile está revestido el asunto de los nuevos llamados neuroderechos. Hay en tramitación en nuestro Congreso Nacional dos proyectos relativos a los llamados neuroderechos. Uno, un proyecto de reforma constitucional, otro, un proyecto de ley. Ambos adolecen no solo de gravísimas imperfecciones técnicas que las vacian de contenido a ambas reformas, sino que adolecen de esto que yo ahora he caracterizado como la tendencia a la trivialización de los derechos fundamentales. Inventar como fundamentales derechos que no lo son o inventar derechos que en realidad jurídicamente no existen, según se desprende del tenor de los proyectos que han sido presentados. Yo creo que puedo compartir pantalla o si no voy a simplemente leer el contenido de la reforma constitucional aprobada en primer trámite constitucional. Y lo que les quiero mostrar en realidad, en primer lugar, no es esto, sino
el proyecto original el proyecto original de reforma constitucional sobre nuevos derechos o sobre neuroderechos. Miren ustedes cómo estaba redactada originalmente esta reforma constitucional. Dice lo siguiente. Se modifica el numeral primero del artículo 19 y se agrega el siguiente inciso. La integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Mi ponencia podría llegar hasta acá, porque a cualquier abogado medianamente enterado de su disciplina podrá parecerle manifiesta toda una gama de desperfectos técnicos que tiene este proyecto que era el original. Llama muchísimo la atención que este pretendido inciso, que finalmente se cambió por el que les voy a mostrar luego, hable de aumentar, disminuir, perturbar la integridad individual sin el debido consentimiento. Claro, ¿qué significa aumentar la integridad individual? Vaya uno a saber qué diantres está en la cabeza del redactor que permita a cualquier intérprete responder esta pregunta. ¿Cómo es que la integridad individual puede aumentarse? Claro, se puede disminuir, pero ¿cómo puede perturbarse? Aquí hay un desconocimiento total de la técnica legislativa, así como de la teoría de los derechos fundamentales. No digo de la filosofía política que intenta fundamentarlo, sino de la teoría estrictamente jurídica de los derechos fundamentales. El inciso final, además, es redundante. Todos sabemos que la ley, y solo la ley, conforme al artículo 19, numeral 26 de la Constitución, puede regular el ejercicio de los derechos fundamentales, de manera que nos encontramos con una redundancia normativa que produce todos los problemas que producen todas las redundancias normativas en un sistema normativo que aspira a ser coherente y pleno, al establecer que solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho. Y claro, los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. No abundo más porque yo insisto en que esto es una desprolijidad evidente. Les voy a mostrar cómo quedó el proyecto finalmente aprobado en el Senado, que no es tampoco algo digno de destacarse. Miren ustedes el contenido. El desarrollo, también esto se agrega, por cierto, al numeral primero del artículo 19, que como saben regula el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. El precepto tal cual fue aprobado en el Senado dice lo siguiente: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. Se trata, como pueden ver ustedes aquí, de una suerte de mandato de optimización. Claramente, si tiene alguna estructura clara, sería la estructura de un principio y no de una regla, y que establece una suerte de proyección del principio de servicialidad del Estado establecido en el artículo primero, pero aplicado a todas aquellas entidades, podríamos interpretarlo así, dedicadas al desarrollo científico y tecnológico. Se trata entonces de algo que agrega bien poco a la estructura constitucional. Lo que agrega después este precepto es lo siguiente: la ley regulará los requisitos y condiciones
para su utilización en las personas. Para su utilización en las personas. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? La ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas. Claramente la ley, que se refiere a una utilización por parte de quién y de qué cosa. Parece estar diciendo que la utilización del desarrollo científico y tecnológico será regulada por la ley cuando sea utilizada en las personas. Bueno, todos sabemos qué es lo que está detrás de esto. Sabemos que no hay ninguna novedad en la necesidad de respetar la dignidad de las personas también en lo que concierne a la investigación científica. Y parece que tampoco es gran novedad que una reforma constitucional quede tan desprolijamente redactada como esta. Y termina este precepto así aprobado con la siguiente afirmación: debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Y aquí nos elevamos a un plano futurista en el cual lo que la Constitución está haciendo es establecer un resguardo especial a la actividad cerebral y a la información proveniente de ella. ¿Qué hemos de entender por resguardo de la actividad cerebral y por información proveniente de ella? Eso es un gran misterio. Es un gran misterio que da cuenta de que, por una parte, se ha tenido un eh, especial cuidado en presentar como posibles una serie de avances técnicos que son solo especulación. En el Centro de Investigación de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, con la profesora Alejandra Zúñiga y el profesor Luis Villavicencio, hemos estado conversando esto con neurocientíficos que, claro, nos han aportado la información que nosotros, como dedicados al derecho o a la filosofía, no podemos conocer. En realidad, esto es ciencia ficción. Estamos, y ahora lo digo en términos lógicos, olvidando que para la modalización deóntica, lo obligatorio, lo permitido, lo prohibido, debemos dar por supuesta cierta modalización modal, la de lo necesario, la de lo posible, la de lo imposible. Estamos regulando algo que todavía no es posible. Eso es lo que hemos podido concluir con las conversaciones que hemos tenido con uno u otro neurocientífico, que simplemente nos muestre que aquí lo que hay más bien es una pretensión futurista. Podemos añadir nosotros cierta intención de carácter político, pero que no está regulando nada real. Los derechos fundamentales no se trivializan cuando regulan cuestiones que efectivamente son posibles, pero la regulación de lo imposible es una manera de trivializar los derechos fundamentales. Con la profesora Zúñiga y el profesor Villavicencio escribimos una columna en CIPER que además resume una serie de críticas no contra esta reforma constitucional, sino contra el proyecto de ley que regula los nuevos derechos, llamados neuroderechos. Se resumen esas críticas en las siguientes. Primero, el proyecto es engañoso porque en realidad no regula ningún neuroderecho. Es en la fundamentación del proyecto que se hace referencia a los neuroderechos, pero en su articulado no se establece ningún de esos que se llaman neuroderechos. Se establecen ciertas prohibiciones, ciertas obligaciones, pero que no conciernen propiamente a lo que de manera estructural podemos llamar un derecho de carácter subjetivo constitucional, un derecho fundamental, un neuroderecho. Ese proyecto además regula la investigación científica y tecnológica y regula como si se tratara de lo mismo, neuroderecho, otra cuestión que requiere una fundamentación totalmente diferente, que es el problema del transhumanismo. Ya no cómo
intentar captar o leer la mente mediante algunos dispositivos, sino que cómo mejorar futuristamente las actuales capacidades de las personas, que nada tiene que ver con la integridad psíquica, o quizá tiene que ver con lo que pensaban en esa extraña reforma constitucional en que hablaban de aumentar la integridad personal. Ustedes saben que el proyecto, al mismo tiempo que la filosofía del transhumanismo, precisamente consiste en eso, en la pregunta política y ética acerca de si es legítimo introducir en el cuerpo humano dispositivos no que permitan el restablecimiento de sus capacidades biológicas o físicas naturales, sino aumentarlas. Y claro, nuevamente entramos en la ciencia ficción y podemos imaginar el problema de qué tan legítimo podría ser insertar un chip de hipermemoria en el cerebro. Ya no me queda tiempo, pero no necesito más, porque ya vieron ustedes el proyecto de reforma constitucional para decir que aquí lo que hay es un ejemplo eh, notabilísimo de trivialización de derechos fundamentales. Lo que hay aquí es simplemente publicidad. Lo que hay aquí también son intereses privados que se han ido creando. Aparecerá prontamente, en algunos meses más, un artículo en Inglaterra con los profesores que ya nombré, la profesora Zúñiga, el profesor Villavicencio, en el que también participa la profesora Daniel Saror, aquí también presente, en que hacemos un análisis un poco más exhaustivo de esto. Ese artículo que aparecerá, como digo, en Inglaterra va a ser respondido por el profesor Juste, que está a cargo del proyecto BRAIN y quien ha auspiciado en Chile todo este proyecto que, como he dicho, es vacío y que no merece una ponencia, sino una perorata como la que yo he dado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta tan interesante reflexión que sin duda a futuro va a ser muy fundamental y en torno a todos los debates que se van a generar. Ahora tenemos también el privilegio de contar con Daniel Saror Miralles. Ella es investigadora en el Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, doctora en Derecho y magíster en Derecho Económico por la Universidad de Chile, diplomada en Regulación en general y en Regulación del Mercado Eléctrico y Telecomunicaciones, especialista en legislación racional de la Universidad de Girona, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, y recientemente Daniela publicó su tesis doctoral titulada La participación de la Corte Suprema en el proceso de formación de leyes en Chile, que fue publicada por RED Ediciones. Así que, bueno, un gusto contar contigo, Daniela, y tienes 15 minutos. Hola a todos y todas, estoy sumamente agradecida por la invitación a este encuentro. Quisiera decir primero que todo que yo soy de Valdivia, estudié Derecho en la Universidad de Concepción, así es que abrazo con mucho entusiasmo los proyectos universitarios regionales, pienso que tienen una identidad sumamente necesaria en estos tiempos para justamente contribuir con puntos de vista, ¿cierto?, que permitan tener una idea más clara de qué clase de país somos. Y en ese sentido felicito el proyecto de la Universidad O'Higgins y le deseo todo el éxito en los años por venir. Antes de empezar mi presentación, bueno, quisiera decir que suscribo cada palabra, punto y coma que el profesor Sala expuso en su perorata. Nosotros efectivamente escribimos algo al respecto y mi aporte, ¿cierto?, fue desde la teoría de la legislación, que es de las cosas que yo me he dedicado a estudiar, ¿cierto?, y que tienen que ver con la necesidad, ¿cierto?, de crear una legislación sobre la base de cierta racionalidad, ¿no? Y los dejamos súper invitados a que cuando aparezca ese artículo lo revisen, porque lo abordamos de manera bastante también panorámica desde las fortalezas de cada uno de los investigadores, lo que yo creo que permite persuadir con buenos argumentos, ¿cierto?, porque recomendamos no legislar ni con rango constitucional ni legal sobre estos temas, ¿ya? Yo tengo una pequeñita presentación
a ver, aquí tengo que ahí está, compartir, ahí creo que se ve algo, ¿no? ¿Estamos? Ya, bueno, básicamente lo que yo vengo a hacer a este seminario es un poco a contarles que quizás nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado expuestos a tantos cambios y de manera tan vertiginosa. Generalmente, ¿cierto? Escuchamos que el derecho no tiene la capacidad de ponerse al día con los cambios que suceden. Y hoy día en la sociedad de la información en la que estamos inmersos, esta característica, digamos, de la legislación o de la regulación se ha vuelto mucho más crítica y evidente. Entonces, reflexionando, ¿cierto?, además sobre nuestro proceso constituyente y de la oportunidad como grandiosa que vamos a tener en una convención paritaria, con escaños reservados, que logramos hacerla sin un quiebre constitucional. Otra de las características que tiene nuestro proceso constituyente es que al ser el último, digamos, en registro en tiempo real, ¿cierto?, es el que va a estar quizás más mediado por la tecnología. Y esto debería en el fondo permitir que nosotros veamos la mejor luz de la tecnología en términos de que va a facilitar participación ciudadana, va a facilitar el intercambio de ideas, va a facilitar ¿cierto?, la transparencia del proceso y una serie de otras cosas. Pero como a mí no me invitaron a hablar de eso, quiero entrar en materia y contarles un poco. Las personas que nos dedicamos o que pertenecemos, ¿cierto?, a la comunidad de Derecho y Tecnología, hemos estado pensando mucho, bueno, cómo nos planteamos frente a los desafíos que plantea escribir una nueva constitución. Entonces, bueno, un punto de partida obvio es revisar los derechos clásicos, los que tenemos, los que conocemos, los que hemos defendido, sobre los que hemos opinado el último tiempo. Entonces, en esta lámina, ustedes pueden ver una serie de derechos que están hoy día consagrados en nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, que es un derecho fundamental reconocido hace solo casi 3 años, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de expresión, inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones privadas, a la educación, igualdad ante la ley, ¿cierto?, y libertad y seguridad personal. Pero estos derechos, en el momento en que fueron reconocidos, digamos, significaban algo muy distinto a lo que significan hoy. Espérenme un segundito, que tengo a mi hijo que me está tocando la puerta insistentemente. Disculpen, estos son los problemas de la coronavirus. Pero bueno, como les estaba diciendo, estos derechos, en la época en que fueron consagrados en la Constitución, representaban algo muy distinto a lo que está ocurriendo hoy, fundamentalmente arrinconados por el fenómeno tecnológico, ¿ya? Entonces, vamos viendo. El derecho a la privacidad en Chile ha tenido lugar generalmente un desarrollo que lo vincula, ¿cierto?, con ciertos espacios, con ciertos lugares. Mi casa, mi propiedad, ¿cierto?, mi auto, mi locker, mi casillero, en fin. Pero a partir, ¿cierto?, del desarrollo tecnológico, la privacidad también comienza a entenderse en otro sentido, frente al Estado, frente a este poder tremendo de vigilancia que tienen, ¿cierto?, los entes públicos sobre la vida de las personas, y respecto del sector privado, ¿cierto?, sobre esta enorme capacidad de perfilamiento que hay sobre las personas, donde prácticamente estas organizaciones, ya sean públicas o privadas, saben a veces mucho mejor que uno quién es uno, qué le gusta a uno y qué es lo que hace uno, ¿ya? Entonces, esta cuestión es interesante porque hoy en día hay digamos, mucha literatura en torno, ¿cierto?, a la idea que es necesario pensar el derecho a la privacidad desde otras dimensiones. Por ejemplo, en Chile la privacidad
no ha tenido, por ejemplo, la dimensión que ha tenido en Estados Unidos, por ejemplo, donde la privacidad también involucra, ¿cierto?, el espacio del cuerpo. Y en ese sentido, no hay que perder de vista, por ejemplo, que el famoso caso, ¿cierto?, de Wade and Roe sobre el aborto en Estados Unidos se construye a partir de esta idea, ¿cierto?, de la privacidad sobre el cuerpo, que es un desarrollo que en Chile prácticamente no ha existido, ¿ya? Un poco también concatenándonos con la presentación que viene después de mí, este derecho en Chile generalmente ha estado concebido como un derecho individual también, ¿cierto? Pero, de nuevo, a propósito del fenómeno tecnológico, se entregan señales que invitan a reflexionar acerca de su faz colectiva. Entonces, la protección individual de las personas ya sabemos que es parcialmente eficaz, pero cuando estamos, ¿cierto?, frente a estos grandes fenómenos de recogida de datos, de perfilamiento, de fenómenos de vigilancia, la garantía del derecho a la privacidad se vuelve completamente ineficaz cuando este uso intensivo de la tecnología finalmente genera este resultado, ¿ya? Entonces, como yo les digo, esta recogida de grandes volúmenes de datos personales en cada una de las interacciones digitales que tenemos hace que su abordaje, dicen algunos autores, deba ser entendido como algo con un impacto político, social y democrático, en consecuencia, como algo colectivo, ¿ya? Estas personas dicen, mire, ¿sabe qué? La privacidad siempre ha estado como pensada justamente para los espacios de intimidad, pero hay un carácter público también asociado a la idea de privacidad, y en ese sentido, dicen, la privacidad se vuelve un asunto ya no de autonomía privada, sino que de interés público, o de interés colectivo, ¿cierto? Por precisamente la codependencia que tiene la privacidad de cada uno con cómo la vivan las personas que están también alrededor de uno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la privacidad es bien comparable en este sentido a lo que podría ser vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? No sirve de nada que yo recicle, que yo trate de reducir mi huella de carbono, si finalmente el sistema no está diseñado o organizado para proteger ese ecosistema que finalmente es el que nos permite como desarrollarnos íntegramente, ¿ya? Por supuesto que esto supone cambiar la posición desde la que se piensa el derecho a la privacidad, y esto es un desafío justamente para las personas que resulten elegidas en la Convención Constitucional. Con respecto a la protección de datos personales, aquí pasa algo súper interesante. Hay un texto del profesor Contreras de la Universidad Autónoma, donde él dice, es súper extraño en la historia constitucional chilena que se reconozcan nuevos derechos fundamentales. Y en la historia constitucional chilena esto solo ha ocurrido 2 veces. Y una de esas veces fue el año 2018 cuando se incorpora a la Constitución de 1980 la protección de los datos personales, ¿ya? Y esta cuestión es bien relevante porque justamente es un testimonio de los tiempos que vivimos. O sea, hay un reconocimiento constitucional y hoy día el recurso de protección ha sido el gran vehículo para protegerlo, porque a pesar de que la Constitución dice que la ley va a proveer ciertos los mecanismos para su protección, esto no ha ocurrido. En Chile han transcurrido más de 10 años y más de 3 proyectos de ley donde se ha intentado articular mecanismos de protección y el sistema político no ha sido capaz de proveerlo, ¿ya? Entonces, este es uno de los derechos, digamos, que donde, como uno podría decirlo de manera como, no tan, o sea, como más coloquial, esto es como, no hay renuncia, o sea, aquí no, ni un paso atrás, esto es una conquista y es una cuestión que se tiene que ir o sea, de las cosas de la Constitución del 80, de las que se tiene que ir a defender, digamos, porque es una conquista de la sociedad contemporánea, digamos, ¿ya? Con respecto a la libertad de expresión también, o sea, aquí también la reformulación y la manera como se debe comprender este derecho invita a una reflexión bien profunda. La libertad de expresión emerge como derecho justamente cuando se masifica, cuando se crea la imprenta y se masifica la instrucción educacional obligatoria. Y en ese sentido, lo que antes era libertad de expresión es hoy día algo sumamente distinto. Y los hechos, ¿cierto?, que acontecieron en el Capitolio el 6 de enero de este año son buena cuenta de que la libertad de expresión hoy día, cuando utiliza tecnología que permite amplificar un mensaje que llama no a expresar ideas, sino que hacer cosas, se transforma en algo diferente, ¿ya? Entonces hoy día
tenemos las plataformas tecnológicas que tienen unas especies de consejos, asesores, estas especies de board, ¿cierto? Que los ayudan a tomar decisiones y que hace 2 días atrás definieron, por ejemplo, que Donald Trump todavía no podía usar su cuenta de Facebook, que seguía suspendido. Están dando cuenta justamente de una evolución donde no son los tribunales los que están decidiendo qué es lo que se dice o lo que no, sino que grupos de personas organizados que forman parte de estos colectivos, ¿cierto?, que administran el ejercicio de estos derechos en estos contextos, ¿ya? Entonces, aquí también hay un tema que hay que pensarlo bien, y es válido considerar que a lo mejor esta libertad hoy día tenga otro nombre, y la libertad de expresión tenga otro contenido, ¿ya? Entonces, ojo con eso, el núcleo de contenido de ideas como clásicas tienen la oportunidad de ser como actualizadas conforme a lo que ocurre, ¿ya? El derecho a la educación también lo quise mencionar como algo que hay que revisar bien, porque hoy día, de nuevo, lo hemos visto a propósito de la pandemia, hay ciertos derechos que en la burocracia les han comenzado a llamar los famosos derechos llave, que son derechos en virtud de los cuales se puede gozar de otros derechos. Y en este sentido, hoy día buena parte de la educación de los niños en el mundo ha necesitado, ¿cierto?, la necesidad de conectividad para poder verificarse, ¿ya? Pero no solo eso, hoy día el mundo en el que nacen los niños es muy distinto al mundo en el que nacimos nosotros, de manera que la educación hoy día supone entregarles herramientas más bien destinadas al ejercicio de juicio crítico y sobre todo también, o sea, no solo ya entregarle herramientas de alfabetización como leer y escribir, sino como a entender otro tipo de lenguajes que el mundo utiliza, como por ejemplo la codificación, como por ejemplo ciertos lenguajes, otro tipo de lenguajes computacionales, pero también educación en torno a lo que significa la vida digital o la ciudadanía digital versus la ciudadanía análoga, ¿ya? Lo mismo en torno a la idea de igualdad ante la ley. Hoy día los ciudadanos nos vemos fuertemente sujetos a decisiones automatizadas. Cuando nosotros vamos a una institución privada y esto ocurre, probablemente no lo cuestionamos mucho, pero cuando es el Estado el que comienza a tomar decisiones automatizadas sobre los sujetos, entender o tener un concepto claro, qué es lo que vamos a entender como igualdad ante la ley, cobra una relevancia especial, ¿ya? Lo mismo la idea de libertad y seguridad personal. Tenemos una idea, ¿cierto?, que lo asocia quizás a las vías de hecho, pero hoy día en el ambiente digital nosotros estamos sometidos a riesgo y no solo la Constitución, sino que la regulación vigente tampoco entrega respuestas satisfactorias. Por ejemplo, no tenemos una ley de ciberdelitos, no tenemos reglas legales en materia de ciberseguridad, y hoy día estas amenazas son reales. Hace 2 días que está en Estados Unidos bloqueado todo un sistema de oleoductos producto de un ciberataque. Hace poco tiempo atrás se afectaron plantas de agua potable, pero no solo eso, nosotros en Chile estamos de caseros de los ciberataques de los bancos, entonces tampoco esta es ciencia ficción, esta es una cuestión existente, real, en el caso de las amenazas a los bancos que atacan nuestro patrimonio. Entonces, son asuntos que los convencionales constituyentes deberían tener presente en sus discusiones. Y lo último que quiero decir para no alargarme, porque creo que ya me pasé, y no sé por qué no se pasa la lámina, tiene que ver con nuevos derechos digitales, ¿ya? Hoy día, como les decía, el acceso a Internet se transforma en un derecho llave, es una condición necesaria para el otro ejercicio de derechos fundamentales. Si va a ser programático o un derecho social, es una cuestión que la Constitución va a tener que resolver. En países como México, por ejemplo, se consagra en la Constitución un derecho a la banda ancha. A mí me parece que eso no es correcto porque es un estándar de calidad y los estándares cambian con el tiempo, ¿ya? Entonces, la discusión de si se va a garantizar solo cobertura, también calidad de conexión, probablemente es algo que emerja, pero hay que tener claro que a lo mejor la calidad debería quedar fuera. Como les decía, el derecho a la alfabetización digital y el acceso a la cultura. Hoy día, gran parte de las decisiones automatizadas están gobernadas por algoritmos que se construyen en base a las decisiones de mayoría. Y ojo con esto, cuando el algoritmo favorece decisiones de la mayoría, produce el efecto de exclusión de la diversidad. Y ahogar, arrinconar o hacer desaparecer muestras culturales es una amenaza para una educación de calidad, ¿ya? La libertad de comunicar, así como transmitir información,
es una cuestión que también, como les digo, emergió a propósito del caso de Trump. El derecho a la explicación, que es un derecho que hoy día reconoce el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, y que justamente tiene vinculación con esta idea de que si se van a tomar decisiones automatizadas sobre mí, yo tenga el derecho a ir donde la autoridad del cual depende este sistema automatizado y pedirle que me explique en base a qué datos y antecedentes se tomó esta decisión, porque muchas veces la información o esos criterios están sesgados y pueden conducir a decisiones injustas, ¿ya? El derecho a no ser perfilado, localizado, la protección de la infancia en el entorno online, el derecho al olvido, ¿cierto? Que es algo que se encuentra en nuestro proyecto de ley de protección de datos personales, pero que en algunos lugares se ha subido a estándar constitucional, el derecho a la portabilidad de los datos personales. Hay autores que han comenzado también a hablar sobre la protección de la democracia como una infraestructura crítica, y esto lo conecto un poco con la divagación que hice sobre la libertad de expresión. Y lo último, con esto cierro, que también se han comenzado a discutir casos que tienen que ver, o sea, a promover ideas, ¿cierto?, vinculadas a la creación de una jurisdicción en lo digital, que puede ser entendida en una doble perspectiva, desde la especialidad, es decir, jueces especialistas en temas digitales, hasta jueces para un territorio digital, ¿ya? Eso espero no haberlos aburrido mucho y me apago con esto. Muchas gracias, Daniel. Realmente muy interesante todo lo que expone, además muy actual. Justamente dentro de las propuestas está el asegurar este derecho a conectividad, específicamente considerando este contexto de pandemia y lo que implica en términos de resguardo de otras garantías esenciales. Así que sin duda va a ser uno de los temas candentes que vamos a poder reflexionar en los minutos finales. Entonces, nuestro tercer ponente es Jaime Gajardo Falcón, quien es profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Evo Portales. Asimismo, Jaime es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, máster oficial en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Derecho, mención en Derecho Público por la Universidad de Chile. También es abogado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y recientemente publicó un libro como coordinador y editor denominado La Ruptura Constituyente, que fue publicado por Rubicon Editores. Muchas gracias desde ya, Jaime, y tenemos estos 15 minutos para que puedas comentar. Bueno, muchas gracias, Martina, por la presentación. Bueno, quiero agradecer también a Sebastián en particular, Sebastián Salazar, que me invitó a participar de este conversatorio, y por cierto a Daniel y a Ricardo que me precedieron, porque yo me dedico muy poco a los temas, o sea, me dedico al derecho constitucional, pero he aprendido con las presentaciones que ustedes tienen mucho sobre cuestiones que están muy lejos de a lo que yo trabajo, así que muchas gracias también por eso. Bueno, en particular a mí me pidieron que pudiera conversar con ustedes sobre la titularidad colectiva de los derechos fundamentales, y más precisamente sobre el caso de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, preparé esta presentación, que lo que trata es de abordar las dificultades, tanto conceptuales, normativas y prácticas, que tiene la titularidad colectiva, tomando en consideración de que uno de los principales temas que se va a discutir en el marco del proceso constituyente, y en particular también cuando se converse sobre la posible inclusión de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como comunidad. Entonces, en ese sentido, la presentación tiene estos tres aspectos. Primero, algunas generalidades sobre la titularidad de un derecho fundamental. En segundo lugar, aspectos normativos que hay que tener en consideración cuando hablamos de titularidad colectiva y los problemas que ha presentado precisamente este tema. Y en tercer lugar, los pueblos indígenas como titulares de derechos fundamentales. Entonces, yendo al primer punto sobre aspectos generales de la titularidad de los derechos fundamentales, lo primero es que en general, cuando hablamos de titularidad, hablamos de una condición que tendría un sujeto activo de un derecho que está obligado a algo, es decir, el que sería el objeto del derecho, y que está alguien obligado que sería el destinatario del derecho, a entregar algún tipo de, o cumplir con alguna de las posiciones jurídicas que tendría
la persona activa o el sujeto activo del derecho, ¿no? En ese sentido, la titularidad se ha entendido como sinónimo también del sujeto activo de un derecho, ¿ya? Y en general se ha sostenido, y es parte de lo que no podría decir, enseñamos en la escuela de Derecho Constitucional, o sea, en la escuela de Derecho y en particular en la cátedra de Derecho Constitucional, que la titularidad de los derechos fundamentales es principalmente de carácter individual. Si bien en el desarrollo de los derechos fundamentales, incluso en la concreción de la idea de derecho fundamental, está principalmente vinculada con la protección del individuo, ¿ya? De la persona en su sentido de persona humana. Se han incorporado al concepto de persona, por ejemplo, las personas jurídicas, se han protegido a titulares de derechos fundamentales como entes morales, por decirlo de alguna manera, pero en particular siempre se ha sostenido que, o en el inicio del concepto de derechos fundamentales, se ha sostenido un carácter individual de los mismos. Entonces, la titularidad colectiva lo que hace es plantearse un nuevo tipo de titularidad respecto a los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían los aspectos normativos que uno tiene que tener en consideración al momento de la titularidad colectiva y cuáles serían los problemas que podría originar este tema? ¿Ya? Entonces, desde la filosofía política en general se ha sostenido que el agente moral válido para el reconocimiento de derechos fundamentales y por ende de la titularidad de los derechos fundamentales serían principalmente los individuos. ¿Ya? Como yo les decía, el concepto el concepto de titularidad se ha ido ampliando, pero generalmente cuando hablamos de protección de los derechos fundamentales, la hemos centrado en los individuos. Sin embargo, desde lo que se ha denominado el debate liberal comunitario en la filosofía política, que principalmente comienza con las críticas de los filósofos comunitarios a las tesis de Rawls en la teoría de la justicia, cuando a comienzos de los 70 publica precisamente la teoría de la justicia. En ese debate, en el marco de ese debate y en el marco también de, pensemos que de una u otra manera ese debate no se da en el aire, sino que se da en un contexto determinado, y ese contexto es los procesos de emergencia indígena en América Latina, se da en los procesos de descolonización de África, se da en los procesos de discusiones de las minorías nacionales en los distintos estados europeos, se da en un proceso de, posteriormente este debate se da en un proceso también de emergencia o de nueva emergencia de los aspectos culturales en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Es decir, es un debate que se da situado en un contexto de, podríamos decir, emergencia de nuevos actores que rebaten esta idea precisamente de la titularidad solo individual, entre otras cosas, muchas que debaten, pero que ponen en duda la titularidad solo individual de los derechos fundamentales. Y en términos de filosofía política, este debate se lleva principalmente entre estas dos tradiciones teórico-políticas, la liberal, la comunitaria, y principalmente las críticas que le hace la comunitaria a la liberal, planteándole, y al liberalismo de Rawls en particular, planteándole que, el contexto y la comunidad juegan un rol fundamental en el desarrollo de la autonomía de las personas, y como juegan un rol fundamental en el desarrollo de la autonomía de las personas, es relevante para la autonomía de las mismas que se reconozca algún tipo de valor a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, al interior del liberalismo y principalmente desde Quílmica, con el libro Ciudadanía Multicultural, que ahí le puse el año que lo publicó en inglés, que es en 1995, Quílmica defiende un liberalismo que reconoce la cultura o reconoce en la cultura un aspecto relevante para el desarrollo de los planes de vida de todos los miembros de las comunidades e incluso para su autonomía, y se abre a la posibilidad de que los agentes morales que tengan reconocimiento de derechos fundamentales no sean solo los individuos, sino que eventualmente también ciertos colectivos. Lo hace
de todas maneras de una forma excepcional. Quilmica sigue siendo un liberal, se supone que él abre lo que se llama la escuela del liberalismo multicultural o liberalismo cultural, también se ha traducido de esa forma. Sin embargo, lo interesante es que incluso en el debate o dentro del liberalismo se abre la posibilidad de que exista un reconocimiento específico a los colectivos como posibles sujetos morales o como posibles agentes morales que pueden ser destinatarios o titulares de un derecho fundamental. Y en ese sentido también hace una advertencia, eso sí, y que ha sido muy útil, sobre todo para la construcción posteriormente de los desarrollos un poco más finos de cómo podrían conceptualizarse, reglamentarse y operativizarse los derechos fundamentales de carácter colectivo, y hace una distinción general, que ya es muy famosa, que plantea esta distinción entre protecciones externas y restricciones internas, es decir, que todas las protecciones que permitan a estos colectivos que eventualmente o que generalmente se encuentran excluidos de la deliberación política, que se encuentran permanentemente discriminados y aplastados, podríamos decir, por una suerte de hegemonía cultural al interior de una comunidad o una sociedad política determinada, es decir, todas las protecciones que permitan que estas diversidades culturales puedan florecer, él las considera aceptables. Todo esto, en resumen, todo esto tiene millones de notas al pie, pero podríamos decir que en general las protecciones externas son aceptables y esas pueden ser incluso configuradas como tipos de derechos colectivos. Pero por su parte, las restricciones internas serían un límite precisamente a estos derechos colectivos, es decir, que los individuos al interior de esos grupos no tengan restricciones a sus derechos individuales generales, podríamos plantear, o a sus derechos fundamentales en términos generales, para que no sean aplastados por el grupo. Entonces, por ejemplo, dentro de la restricción interna sería imposible que si uno protegiera la cultura de un grupo, pero eventualmente al interior de ese grupo se permitiera que esos grupos discriminaran a los niños, a las mujeres, a las personas en situación de discapacidad, o a ciertas disidencias incluso dentro de esos grupos. Entonces, en ese sentido se construye un método, un marco de análisis desde este liberalismo multicultural que se abre a la opción de que los colectivos también puedan ser considerados como agentes morales que tengan algún tipo de reconocimiento a la titularidad de derechos fundamentales, pero con estas salvedades que permitan hacer de todas maneras o poner en el centro siempre al individuo como el agente moral, podríamos decir, principal y de protección de cualquier tipo de sociedad. Por cierto, aquí hay un debate muy interesante entre Kilmica, Taylor, que uno podría plantear que es un comunitarista o un liberal comunitario mucho más, más radical que Kilmica, pero hay un debate muy rico sobre cómo configurar una protección a estas comunidades y estos grupos. Desde la teoría del derecho se ha trabajado sobre cómo conceptualizar los derechos, o sea, primero sobre cómo problematizar y cuáles son los principales problemas que tienen los derechos colectivos. Y ahí hay un trabajo muy interesante de Luis Rodríguez Abascal que da cuenta de los diferentes planos que tiene este debate precisamente y que se deben tener en consideración para una regulación a nivel constitucional. Entonces, Luis Rodríguez plantea que hay un plano conceptual, un plano normativo y un plano práctico que distinguir con un razonamiento escalonado donde cada uno de los planos nos va dando lugar a soluciones posibles. Entonces, en un plano conceptual, la pregunta sería, por ejemplo, si, dado el concepto de colectivo y el concepto de derecho que manejamos, se puede hablar de grupos como titulares de derecho, y en todo caso, ¿qué concepto colectivo y de derecho serían precisos para que pudiéramos hablar de derechos colectivos? Entonces, las preguntas serían, si tienen los grupos colectivos razones para tener derechos fundamentales, si pueden los derechos colectivos ser derechos subjetivos en su sentido propiamente tal de derechos subjetivos, y si estos derechos colectivos, estos derechos individuales asignados a grupos, ¿cuáles serían? ¿Ya? ¿Cuáles serían estos derechos colectivos de los que estaríamos hablando? Entonces, lo primero es, en el plano conceptual, es que, bueno, efectivamente, y el debate en la filosofía política ha dado cuenta de que efectivamente
existen razones fuertes, razones importantes para que colectivos tales como ciertas minorías nacionales, tales como pueblo indígena en nuestro caso, tengan derechos fundamentales, porque sabemos que esos grupos determinan la identidad o forman parte muy importante de la identidad de esas personas, y precisamente para que esas personas puedan tener un reconocimiento de su identidad y no un falso reconocimiento en el sentido de Taylor, es fundamental que esos grupos tengan un reconocimiento propiamente tal. Ahora bien, si ese reconocimiento implica que tengan derechos fundamentales, es otra cosa, y ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué derechos fundamentales podrían ser relevantes en ese sentido? Pero bueno, como les digo, esto es un razonamiento escalonado, entonces lo primero es saber si tienen razones fuertes para tener derechos fundamentales, y uno diría, sí, hay razones fuertes, una de esas razones fuertes las puede encontrar desde la filosofía política liberal, con estos matices, principalmente del liberalismo multicultural, la puede encontrar en la filosofía comunitaria, incluso la puede encontrar la filosofía política republicana, es decir, hay razones de fuerza o de peso para efectivamente, por así decirlo, establecer de que tienen argumentos para tener derechos fundamentales de carácter colectivo. ¿Pueden ser estos derechos fundamentales ser considerados derechos subjetivos? Bueno, sí, la respuesta que da Luis Rodríguez es bien interesante, porque habla de un concepto de derecho subjetivo funcional, y en ese sentido, hablando de derechos subjetivos funcionales, no un derecho subjetivo en su sentido decimonónico o en la fórmula en que se conceptualizaron principalmente para la protección de ámbitos relacionados con la propiedad o con la libertad económica, perfectamente es posible entender un interés a proteger en estos casos. ¿Y cuáles serían estos derechos colectivos que podríamos asignar a grupos de personas, a grupos como tales, no a aquellos derechos colectivos que uno puede asignarle a un grupo, pero que al final terminan siendo derechos individuales de carácter grupal? Entonces ahí hay una distinción interesante que hay que hacer. Podríamos decir, primero, los derechos relativos a la representación política especial. Por ejemplo, la consulta indígena también sería un derecho colectivo, es decir, no es un derecho individual que se le puede entregar a un grupo de personas. Y por supuesto, la propiedad colectiva indígena, que es el caso más paradigmático, sobre todo en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o en el contexto interamericano, donde efectivamente si hay un derecho colectivo que se creó a partir del artículo 21 de la Convención Americana, tiene que ver precisamente con la propiedad colectiva indígena. Como me dicen que ya estamos en los 15 minutos, voy a ir muy rápido con las cosas que faltan. A nivel normativo, se discute sobre la importancia moral, ahí hay un conjunto de objeciones relevantes, pero que de una u otra manera en este trabajo de Luis Rodríguez Abascal uno puede ver que se pueden saltar cada una de esas objeciones. Asimismo, en el plano práctico, y quizás aquí es donde existen más inconvenientes que hay que ir resolviendo, es bueno, los límites de estos grupos, la dificultad para su determinación, cómo establecer límites dentro de los grupos, es decir, hay grupos dentro de los grupos, qué hacer en esos casos. Además está el problema del dinamismo de los colectivos. Sin embargo, en la práctica, en particular en materia indígena, se ha podido ir sorteando estos problemas, y uno puede entender que ninguna conceptualización de ningún tipo de derecho está exento precisamente de este tipo de problemas, y lo importante es que se pueden sortear efectivamente incluso estos problemas prácticos. Con esto termino. En las últimas décadas en América Latina se ha dado precisamente el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto ha sido central. Uno puede decir que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, una de sus principales características es precisamente el reconocimiento de los pueblos indígenas como colectivos al interior de las constituciones, y por cierto el valor que tiene el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural de un país es ampliamente compartido hoy por hoy en América Latina, y no solo en América Latina, sino que en general en todos los países que tienen población indígena importante en sus estados. Y ahí uno puede ver que existen arreglos constitucionales de distinto tipo, no como los que hay en América Latina, en Nueva Zelanda, en Noruega, en Suecia y en Canadá también. Y en ese sentido hay ciertos supuestos problemas normativos que se han ido resolviendo, y con esto sí que termino este tratamiento de la diversidad cultural.
Es interesante porque ya ha sido sistematizado, entonces Raquel Irigoyen, por ejemplo, que es una autora que ha escrito sobre esto, habla de los ciclos del constitucionalismo que ha reconocido la diversidad de fuente indígena, hablando principalmente de 3 ciclos: constituciones que tendrían un horizonte multicultural, constituciones que tendrían un horizonte pluricultural, y las que serían hoy por hoy las constituciones del horizonte plurinacional, donde están principalmente Bolivia y Ecuador. Y tanto en las del horizonte pluricultural como las del plurinacional ya hay derechos colectivos consagrados en las constituciones como tal, principalmente la propiedad colectiva. En el caso del horizonte plurinacional, el derecho a la consulta se agrega, y también, por supuesto, este reconocimiento amplio de nuevos tipos de estados que enfrentan la diversidad cultural desde otra perspectiva. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, y justamente vamos a continuar ya entonces con la última ponencia. En este sentido tenemos el gusto de poder contar con Alfonso Enríquez, muy bienvenido. Alfonso Enríquez Ramírez es profesor, asistente del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Asimismo, Alfonso integra parte del Foro Constituyente de la Universidad de Concepción, es doctor en Derecho por la Universidad de Chile, magíster en Filosofía Moral y se ha licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a Sebastián Salazar también por la invitación, y a la Universidad de O'Higgins por abrir este espacio para discutir este tema tan interesante relativo a los nuevos derechos. Y a los expositores que me precedieron con sus respectivas ponencias, estuvieron muy interesantes también y aprendí mucho, así que me voy con el corazón contento, ¿no es cierto?, finalizada esta sesión. Voy a proceder a compartir. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? ¿Sí? ¿Todo ok? Ya. Vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo. El objetivo de mi exposición va a ser analizar brevemente la situación del derecho animal desde el punto de vista de su regulación en las cartas fundamentales. Mi ponencia está dividida en 3 partes. En la primera parte voy a hacer referencia de forma muy breve a la regulación de los animales en el derecho chileno. Luego voy a hacer alguna referencia a la regulación de los animales en el constitucionalismo comparado, para finalizar con algunas técnicas de protección que se pueden extraer a partir de ese estudio de derecho comparado y las funciones que podría cumplir una eventual protección de los animales en la nueva Carta Fundamental. Comencemos. Brevemente, los animales en el derecho chileno, como en la mayoría de los derechos contemporáneos, se encuentran regidos o sujetos a una regulación que no es unitaria. La característica en este sentido es la dispersión normativa. En el curso que yo dicto sobre esta materia suelo hacer la distinción entre la regulación de derecho internacional y la regulación de derecho interno. En el derecho internacional, pensando siempre desde el punto de vista chileno, nosotros encontramos una regulación muy amplia que está referida, por ejemplo, a las especies en peligro de extinción o al comercio internacional sobre animales. Y ahí hay instrumentos de derecho convencional, como también algunos instrumentos de soft law, como todo el sistema que está conformado por la Organización Internacional de Sanidad Animal, la OIE. Luego, si nosotros bajamos al derecho interno, nos vamos a encontrar con una subdistinción. Ahí yo suelo diferenciar entre normas generales que se aplican a todos los animales y una regulación de un corte más bien sectorial. Veamos brevemente esta en regulación general. Está en 3 cuerpos normativos: en el Código Civil, en el Código Penal y en la Ley de Protección Animal. Como nosotros sabemos, desde el punto de vista del Código Civil, los animales son conceptualizados como cosas. Esa es su categoría jurídica. Al ser cosas, por lo tanto, el efecto propio es que pueden ser objeto de tráfico jurídico: comprar, vender, arrendar, permutar, etc. Ahora, si nos vamos al Código Penal, nos encontramos con que son cosas bastante especiales, pues el maltrato animal se encuentra sancionado por nuestro legislador. El bien jurídico protegido ahí es un tema que se discute, por supuesto, pero podemos asumir de forma más o menos pacífica hoy en día que el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal es el interés del propio animal. Luego nos encontramos nosotros con la Ley de Protección Animal, que establece ciertas reglas generales para todos los animales, pero que tiene muchas excepciones. Por ejemplo,
esta ley no se aplica a los animales que se utilizan para los espectáculos deportivos como el rodeo, ¿ya? Entre otras excepciones que contempla este cuerpo normativo. Y luego bajamos a la regulación sectorial, y aquí encontramos todo un mundo, porque encontramos tanto leyes como normas de rango inferior que se aplican a los animales que se utilizan en zoológicos, a los animales que se utilizan en circos, los animales cubiertos por la ley de caza y pesca, a las mascotas o animales de compañía, que son los casos más conocidos, una regulación específica para los animales que se utilizan para el consumo humano, una regulación específica para los animales que se utilizan para la experimentación, espectáculos deportivos, etc. Por lo tanto, la característica acá en la dispersión normativa y la circunstancia de que los animales se consideran primero como cosas y segundo, esencialmente como un recurso humano. La protección es diferenciada, pero es diferenciada no tanto en función de las características del animal, sino que de los fines de que los seres humanos utilizan los respectivos animales. Así las mascotas, por ejemplo, tienen una protección especial, pero por la particular cercanía que tienen con los seres humanos. ¿Qué pasa en el derecho comparado? Antes, ¿no es cierto?, la Constitución actual no contiene norma alguna acerca de los animales. Esta circunstancia contrasta, ¿no es cierto?, como comento acá, con lo que uno encuentra en algunas constituciones hoy en día. Me parece que el repaso breve que voy a hacer por estas constituciones puede ser muy útil porque podemos aprender algunas técnicas que se pueden utilizar para incorporarlos a los animales dentro del nuevo pacto social. Vamos brevemente en Europa. En Europa nosotros tenemos varios casos y me voy a detener fundamentalmente de forma muy breve en Alemania, Suiza y Eslovenia. En Alemania, la ley fundamental establece la obligación del Estado de proteger los animales y los fundamentos de la vida por medio de la legislación. Por lo tanto, se configura la protección como un mandato que se dirige al legislador. En el caso de la Constitución suiza es bastante similar, pero tiene una particularidad, porque la Constitución viene a reconocer la dignidad de todas las criaturas vivas. Mientras que en el caso de Eslovenia, la protección es un tanto inferior porque se establece simplemente que el Estado tiene el deber de sancionar por medio de una ley la crueldad hacia los animales. A pesar de las diferencias, nosotros podemos encontrar que hay un punto en común, que es la técnica protectora, a la que yo me voy a referir enseguida, en el sentido de que los animales se protegen, pero no a través del reconocimiento de derechos en su sentido subjetivo, sino que a través de esto que se puede llamar un mandato de especial protección. Vamos a América Latina. En el caso de América Latina, nosotros tenemos los casos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia, que son bastante similares con sus particularidades, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, la constitución brasileña consagra el mandato de proteger la fauna y la flora, ¿ya? Por lo tanto, los animales no se protegen en tanto individuos con intereses propios, sino que como parte de los ecosistemas. Algo similar nosotros encontramos en la Constitución de Ecuador, donde se señala que se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. Algo similar nosotros encontramos también en Bolivia, donde se considera que es patrimonio las especies nativas de origen animal y vegetal. No todos los animales, ¿se fijan? Sino que las especies nativas. En el caso colombiano se dispone el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. ¿Cuál es la nota común en todos estos casos? A pesar de sus diferencias, obviamente, es que los animales se protegen, pero no a través de esta técnica del mandato de especial protección, sino que se protegen en tanto forman parte del medio ambiente o de los respectivos ecosistemas. Encontramos algunos casos de la jurisprudencia comparada. Voy a hacer una breve referencia a probablemente el caso más citado, que es el caso de la orangutana Sandra en Argentina. Hace algunos años, AFADA, que es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, inició un procedimiento a través de la presentación de un recurso de habeas corpus ante los tribunales competentes para obtener la liberación de Sandra, quien vivía en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires o en el antiguo espacio en condiciones sumamente penosas. El caso llegó al juzgado contencioso de la ciudad de Buenos Aires, pasó varias instancias, pero es muy interesante en poder hacer referencia a lo que la jueza de primera instancia mencionó, que es el criterio que se va a utilizar
esencialmente en los tribunales superiores. Voy a leer brevemente, abre comillas. De conformidad con el precedente jurisprudencial mencionado, no se advierte impedimento jurídico alguno para concluir que la orangutana Sandra es una persona no humana. Ojo con la expresión, una persona no humana. Y por ende sujeto de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. Cierre comillas. Lo que nosotros nos encontramos aquí es un paso muy interesante en el sentido de que se hace la distinción entre lo que podríamos llamar las personas humanas, vale decir, quienes pertenecen a nuestra especie, y otras personas, ¿no es cierto?, que tienen la característica de ser personas no humanas, como los animales, en este caso la orangutana, pero que también serían titulares de ciertos derechos, ¿ya? Esto lo voy a mencionar y profundizar un poquito más adelante. El efecto práctico, luego de haber agotado las instancias pertinentes, es que se logró la libertad para la orangutana en este caso. Como menciono acá, lo interesante de esta situación es que se le concedió a un animal, a un orangután, un recurso que está estructuralmente pensado para proteger los intereses de los seres humanos, como es el habeas corpus, y con el expreso reconocimiento por parte del juzgador de que este recurso es procedente no solo respecto de los seres humanos o de las personas humanas, sino que también de otras entidades, como en este caso un animal. ¿Cuáles son cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos extraer a partir de este panorama general que he presentado en esta sesión? En primer lugar, mencionar que los estudios más recientes vienen a reconocer que los animales obviamente no son cosas y que no experimenten una existencia puramente biológica, sino que los animales son lo que algún autor llama sujetos de una vida. Estoy pensando en Tom Regan, por ejemplo. Es decir, son sujetos que tienen creencias, deseos propios, tienen percepción, memoria, una capacidad para sentir placer y dolor e intereses particulares. Vale decir, los animales, bajo esta concepción, no serían cosas, sino que serían individuos con intereses propios. Como a veces se suele explicar, así como nuestra propia vida es valiosa para nosotros, la vida de cada animal es valiosa para ellos en un sentido específico y particular. Ahora, si nosotros asumimos esta idea de que los animales tienen ciertos intereses y que esos intereses cuentan moralmente, y aquí hay una literatura muy amplia acerca de esta cuestión que no puedo profundizar por razones de tiempo, pero si partimos de la base de que los intereses de los animales podrían contar moralmente, ¿cómo los podríamos proteger o incorporar en una nueva constitución, en la nueva constitución? Aquí yo propongo que hay tres técnicas o tres alternativas posibles. La primera alternativa sería a través de lo que se puede llamar un mandato de especial protección, parte de una concepción bienestarista. Es el caso de Alemania o Suiza. En este supuesto se parte de la idea que los animales son seres sensibles, que esa sensibilidad cuenta moralmente y que también cuenta para el derecho, y que son individuos que constituyen algo distinto del ambiente que los rodea. ¿Cuál es la característica de esta técnica? Consiste, como su nombre lo indica, en una obligación que asume el Estado dirigida a los poderes públicos, fundamentalmente al legislador, para que dicte la normativa que concrete ese bien jurídico, vale decir, la necesidad de proteger el bienestar animal. Esta técnica, hay que decirlo, no cuestiona en sí mismo la explotación de los animales o el uso de los animales para el consumo humano, sino que simplemente busca que los animales vivan en mejores condiciones. Una segunda técnica consistiría en la protección de los animales por medio de la protección del medio ambiente, lo que se podría llamar a veces el biocentrismo. Es el caso, como vimos, de Ecuador, Colombia o Bolivia. La Corte Constitucional de Colombia tiene varias sentencias donde viene a concretar un poquito en cuáles son las consecuencias prácticas de asumir este mandato en diferentes sentencias que ha dictado durante los últimos años. Y la idea es que el Estado asume una obligación de proteger a los animales, en tanto tiene una obligación general de proteger la flora y fauna de los colombianos. Y de ahí ha extraído una serie de consecuencias prácticas para solucionar algunos problemas concretos muy, muy interesantes.
¿Cuál es el inconveniente que presenta esta técnica? Fundamentalmente que protege a los animales, sí, pero no en tanto individuos que son valiosos por sí mismos, sino en tanto individuos que forman parte del medio ambiente. Por lo tanto, es una protección más bien indirecta, tal como lo explico. Otra forma, y aquí ya me va, creo que pillando un poquito el tiempo, sería un tanto más avanzada, que consistiría en la protección de los animales como sujetos de derecho. Esto implicaría en una definición del concepto de persona para avanzar hacia lo que mencionaba recién, el concepto de persona no humana. Y esto tal vez obligaría a fundamentar los derechos sobre bases diferentes. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser estas bases? Como algunos autores plantean, como Singer, por ejemplo, la sintiencia, o como Tom Regan, la capacidad para tener experiencias subjetivas, ¿ya? Que es la idea atrás del concepto de sujeto de una vida. ¿Ya? De esta manera, a través de la introducción del concepto de persona no humana, podríamos extender la protección que otorgan los derechos fundamentales a entidades no humanas como los animales. Sin embargo, aquí nos podríamos hacer una pregunta interesante, es si se podría justificar el reconocimiento de los derechos de los animales a partir de la idea de dignidad, ¿ya? Que tendríamos que conceptualizarla a su vez o a partir de una base un poquito más amplia. Nussbaum plantea una idea que considero muy interesante, que es la siguiente, ¿no es cierto? Que la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Si nos ponemos de acuerdo que el fundamento último de los derechos fundamentales es la dignidad del ser humano es en el fondo, si uno lo piensa bien, la dignidad de un tipo de animal. Las capacidades, ¿no es cierto?, que constituyen el fundamento muchas veces de los derechos fundamentales, son las capacidades también de un tipo de animal, ¿ya? Por lo tanto, si partimos de esta base, perfectamente podríamos llegar a la conclusión de que si estamos de acuerdo en que la dignidad del ser humano es la dignidad de un tipo de animal, ¿por qué no extender el concepto de dignidad también hacia otras especies, concediendo algunos derechos fundamentales? ¿Cuáles serían estos derechos en esta técnica de protección más avanzada? Por ejemplo, el derecho a la vida, no sé, algunos derechos básicos, derecho a no sufrir tratos crueles, el derecho a vivir en buenas condiciones, el reconocimiento de su libertad, el respeto a su hábitat, el derecho a poder convivir con otros miembros de su propia especie, entre otros. Para resumir, esta en segunda parte, y con esto voy terminando brevemente, estas tres técnicas, ¿no es cierto?, pueden ser pensadas así, como un mandato de especial protección, está dirigido fundamentalmente hacia el legislador, en una segunda técnica bajo este concepto biocéntrico, donde los animales se protegen pero como parte del medio ambiente, y una tercera técnica mucho más avanzada, pero que está muy lejana en el horizonte, que sería el reconocimiento de derechos fundamentales a los animales, y eso podría llevar hacia un cuestionamiento del fundamento de los derechos fundamentales sobre bases distintas, o hacia una ampliación del concepto de dignidad. Ahora, ¿qué efectos podría tener el reconocimiento de los animales en la constitución política? Aquí estoy pensando fundamentalmente en que se incluyan en vía estas dos técnicas, o alguna de estas dos técnicas, vale decir, como un mandato de especial protección, como en el caso alemán, o como parte del medio ambiente, como en el caso de Ecuador, Brasil o Colombia. El efecto, ¿no es cierto?, es que, por supuesto, sería un principio, y como todo principio cumpliría varias funciones, ¿no es cierto? Serviría como una herramienta para colmar lagunas, como elemento de interpretación, como mecanismo para resolver antinomias, como restricción al ejercicio de ciertas garantías. Esto es particularmente importante cuando lo vemos desde la perspectiva de la propiedad privada, y también como pretensión de corrección, vale decir, como un argumento a favor de ir aumentando de forma paulatina los estándares de protección con respecto a los animales. Y ahí voy terminando, que me están avisando, ¿no es cierto?, que estamos en 17 minutos. Muchas gracias por el tiempo, y ojalá que haya servido también para adentrarse un poquito en este tema. Gracias a ti, Alfonso. Bueno, invitar también a los demás panelistas y ponentes. Lamentablemente tenemos un tiempo que es más breve de lo que uno quisiera. Por lo mismo, para que todos tengan la oportunidad justamente de poder responder las preguntas que han surgido, se las voy a leer y así ustedes pueden escoger un poco aquellas y conectarlas que consideren más adecuadas.
Para Ricardo y sobre neuroderechos, la pregunta es cómo se explica el ponente de tan necesaria perorata que el tema haya llegado hasta donde ha llegado en Chile y que nos coloquen el tema en CNN, en este caso, semana por medio, ¿no? En este canal de televisión. A Daniela Saror tenemos entonces dos preguntas, y la primera es en torno al listado de temáticas que usted ha señalado en su presentación. ¿Cuál cree que deben ser los elementos que sí deberían ser consagrados como derechos fundamentales en una nueva constitución y por qué? Y respecto de la restricción que nos mencionó de Trump en redes sociales, ¿cómo es posible configurar y estructurar el límite para no vulnerar la libertad de expresión y al mismo tiempo evitar la propagación de discursos de odio que dañan las bases democráticas? Y para Jaime Gajardo, hay tres preguntas en torno, para evitar este falso reconocimiento de los grupos que plantea, ¿la nueva constitución también debería definir a Chile como un país intercultural? Si a nivel comparado Chile está al debe en materia de reconocimiento constitucional y de pueblos indígenas, ¿y qué dificultades visualiza en la consagración constitucional de una noción de propiedad colectiva indígena en la nueva constitución, en consideración de la vigente versión radical del actual Estatuto de la Propiedad Individual? Y por último, para Alfonso, respecto de la ley Cholito, y si constituye entonces un avance en términos de reconocimiento de derechos animales no humanos, y considerando específicamente lo contaminante de la industria alimentaria, si es suficiente justamente esta regulación en un escenario de cambio climático. Así que, ¿quién quiera comenzar? Con total libertad. Gracias, Martina. Hay múltiples caminos para responder a esa pregunta, que es bien interesante, sobre cómo este tipo de reformas constitucionales y este tipo de proyectos de ley llegan no solo al estado de tramitación en el que actualmente se encuentran, sino que es seguro que terminarán promulgándose y entrando en vigencia. Diría yo, tomando de algo que dijo Daniel a propósito de la teoría de la legislación, que una manera más bien teórica de enfrentar el problema es aproximarse desde una ya no teoría general de la legislación, sino una teoría general de la normación, y preguntarse no solo por qué llegan esta clase de proyectos irrazonables a entrar en vigencia, sino cuáles son los estándares de razonabilidad que permiten evaluarlos. Porque, y aquí hay un defecto de nuestra formación jurídica, una tendencia a evaluar los proyectos de ley únicamente desde su juridicidad, preguntándonos sobre si son o no constitucionales, si tienen o no algún vicio de validez, etcétera. Pero los abogados hemos dejado que la razonabilidad legislativa esté de vacaciones, como decía Albert Carzamilla en uno de los artículos sobre este punto. Y por lo tanto no somos formados para aplicar sobre los proyectos de reforma constitucional o los proyectos de ley estándares de razonabilidad que estén adecuadamente justificados, como si la tarea de los estudiantes de derecho solo comenzara luego de que la ley o la constitución está vigente, sin que nada tuviesen que decir antes de la ley o antes del proyecto de ley. La culpa, creo yo, tiene que ver con la hegemonía del positivismo jurídico legalista del siglo XIX, que hizo que los programas de derecho estén diseñados ideológicamente del modo en que lo están, y que por lo tanto creamos nosotros que es solo la tarea del político la de juzgar la pertinencia y razonabilidad de un proyecto, y no la tarea del abogado, que puede también intentar elucidar, como lo hace Atienza, como lo hace Nieto, como lo hace principalmente Peter Noll en Alemania, el Gesetzgebungslehre, la teoría de la legislación, aparece en Alemania, criterios de razonabilidad que nos permitan jugar proyectos. Diría para terminar que la razón por la que se aprobará es que no hay conflicto. Y la razón por la que no hay conflicto y por lo tanto se aprobará por unanimidad es que se trata de un proyecto trivial, de reforma constitucional y de legislación puramente simbólica. Y lo trivial tiene siempre unanimidad.
en este proyecto y en los cerca de 40 y tantos otros proyectos que con la misma trivialidad, el mismo despilfarro de recursos públicos se han entrado en vigencia, se han aprobado, los llamados proyectos del día D. Estableces el día no sé cuánto de qué mes como el Día del Trabajador Ferroviario, artículo único. Establécese el día no sé cuánto como Día del Niño Prematuro, como el Día del Cegüelino o Cegüelina, como el Día de las Cooperativas. Leyes que además son formalmente inconstitucionales porque violan la potestad reglamentaria del presidente de la República, pero que además son triviales, no sirven para nada, no tienen contenido, y precisamente por eso levantan todos el dedo y por unanimidad se aprueban. Entonces resumiría en dos cosas. Primero, la trivialidad produce consenso. No hay conflicto. Donde hay conflicto, hay estrategias de razonabilidad. Aquí no lo hay. Y segundo, por un déficit en la formación jurídica que nos hace presentarnos ante los políticos como los que tienen que hablar sobre la ley ya promulgada o la ley ya vigente, pero no sobre los estándares, las estrategias, los criterios de razonabilidad que debe reunir un proyecto. Digo esto aun cuando yo quisiera decir, pero no las diré por supuesto, muchas cosas de las ponencias que fueron más interesantes de los demás sobre lo que hay, pero muchísimo, muchísimo que decir, más que de los neuroderechos. Gracias, Ricardo. Daniel, ¿quieres continuar tú? Sí, pues. Bueno, esta es una opinión personal, por supuesto. Aquí quizás la gente que nos escucha, los mismos compañeros de este panel pueden disentir, digamos, pero si yo tuviera que ponerme pintura de guerra para ir a defender quizás la incorporación de nuevos derechos de todos los que yo mencioné, yo quizás me inclinaría, ¿cierto?, en primer lugar por la regulación constitucional del espectro radioeléctrico. Esto no es nada raro, existen muchas constituciones, sin ir más lejos, aquí cerquita, en Paraguay. El uso y la distribución del espectro radioeléctrico es algo que se encuentra establecido en la Constitución y no es algo trivial. Ya nosotros recién acabamos de hacer una tremenda licitación, nosotros, Chile digo, yo no sé ustedes, pero yo no, por lo menos el país acaba de hacer una licitación sobre el espectro 5G. Y uno de los problemas que ha tenido esa licitación y que la mayoría de los expertos han mencionado es que en licitaciones anteriores, donde se licitó el 3G, el 4G, buena parte de las bases de la licitación le imponía la obligación a los licitantes de hacer ofertas de coberturas que no fueran económicamente sustentables, pero que son parte del rol social que cumple el Estado. Es decir, si usted se va a venir a instalar acá, me tiene también que poner una antena en tal poblado rural, ¿cierto?, que ilumine esa zona con servicios de telefonía y acceso a datos, ¿ya? Uno de los déficits que tuvo justamente esta regulación del 5G es que entregó mucho espectro radioeléctrico con contraprestaciones sociales muy bajas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los efectos sociales o las externalidades positivas que tienen este tipo de licitaciones, en este caso no se va a ver. Y aquí, quizá un poco como para aclarar, el 5G no le va a cambiar la vida a la gente, el 5G es mucha más velocidad de descarga, y donde están puestas las antenas de 5G hoy día en esta licitación es básicamente en los grandes centros urbanos y comerciales, donde se va a facilitar mucho la actividad económica de esos lugares. Y otro problema, además, que tuvo esa licitación estuvo dado por el tiempo. Estas licitaciones son por 30 años, renovables por 30 más. En 30 años la tecnología va a cambiar muchísimo. De hecho, el plan, por ejemplo, de Corea del Sur es tener ya implementada la tecnología 6G en 2030, es decir, en 9 años más. Y nosotros todavía vamos a haber entregado una licitación por 30 años, ¿sabes? Y por 30 más renovable. Entonces es una cuestión que a mí en lo personal me preocupa por lo que yo mencionaba al principio, el tema de la conectividad
se transforma en un derecho llave cuando, por ejemplo, uno quiere ejercer el derecho a la salud en una consulta de telemedicina, o cuando uno quiere acceder a la compra de productos en línea, es decir, el derecho de propiedad también se ejerce a través, o se garantiza a través de un buen derecho a la conectividad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a informarse, ¿cierto? El derecho a acceder a la cultura. Entonces, a mí me parecería que es como de los, no sé si se visualizará así, pero es parte también de las cuestiones que entregan poder a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es como de las perillas que a la sala de máquinas hay que agregarle, digamos, el botoncito que hay que agregarle a la sala de máquinas. Y el otro, los otros temas, los otros derechos que yo creo es que yo leí al final una lista así como de derechos como bastante como avant-garde de lo que se está discutiendo hoy día, sobre todo en Europa, que es como el escenario regulatorio más que más promueve ciertas regulaciones en materia tecnológica. Y yo lo que propondría ahí es que más que quizás recoger ese listado de derechos, se establezca o se diseñe, ¿cierto?, un esquema de derechos para la sociedad de la información, donde ese listado de derechos pueda ser fácilmente accesible o comprendido por este quizás nuevo capítulo de derechos, donde por supuesto tiene que estar rediseñada, qué es lo que vamos a entender por derecho a la privacidad, la protección de datos, qué vamos a entender por inviolabilidad, inviolabilidad e integridad de las comunicaciones o del patrimonio digital, ¿cierto? Lo mismo la identidad digital. Hoy día hay varios senadores que están promoviendo esta idea de, nosotros sabemos en derecho administrativo, ¿cierto?, que hay un principio que es de continuidad de las funciones del Estado, pero como tantas cosas en el derecho, eso es una ficción. Pero hay parlamentarios que están promoviendo la idea de un Estado digital, y ese Estado sí va a estar en línea 24/7, y para interactuar con ese Estado también es necesario crear una identidad digital legal. Pero si vamos a ser ciudadanos digitales, también esa dimensión de nuestra persona tiene que tener algún halo de protección en la Constitución. Entonces, este nuevo capítulo o este nuevo esquema de derecho para la sociedad de la información debería considerar de tal manera estas dimensiones que luego en el desarrollo legal o jurisprudencial, ¿cierto?, sean fácilmente abrazables por esta consagración de nuevos derechos. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo es posible limitar la libertad de expresión? Es una pregunta súper difícil, ¿ya? Si fuera fácil, digamos, ya lo habríamos, no tendríamos problemas. O sea, aquí yo quizás lo primero que diría es que la libertad de expresión es un derecho que no puede ser limitado previamente. Así, lamentablemente aquí hay que esperar o asegurar que se verifique para ver si luego si genera consecuencias o si generamos mecanismos para su sanción. Y en ese sentido, ahí quizás la respuesta es más clara, porque verificar que sea un exceso en términos de la libertad de expresión, hay mecanismos, ¿cierto?, que permiten sancionar básicamente, que están más bien contenidos, por ejemplo, en limitaciones a la difusión de mentiras, y ahí el ejercicio del periodismo ejerce un rol clave, ¿cierto?, para mitigar, o disminuir o contrarrestar, ¿cierto?, mentiras que se echen a volar. También la libertad de expresión encuentra un límite importante, ¿cierto?, cuando lo que se hace es incitar a la violencia o a la discriminación. Ahí también hay una barrera que permite, digamos, arrinconarlo. Y en el caso de Chile está en discusión, entiendo, pero no contamos con legislación ni reglas que sancionen el discurso de odio, ¿ya? Entonces, ahí hay un par de dispositivos o arreglos más bien de orden legal que permiten, digamos, controlarlo o mantenerlo a raya, pero limitarlo ex ante a mí me parece sumamente riesgoso, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Jaime y Alfonso, ¿quién quiera continuar? Bueno, respecto a las tres preguntas, uno, el falso reconocimiento. Yo diría lo siguiente: lo primero es que en materia indígena en particular hay que tener cuidado con los reconocimientos simbólicos. ¿Qué es lo que significa esto? Que
se busque un reconocimiento que al final no implique nada en la práctica, por decirlo así, ¿ya? Cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, como derechos colectivos, por así decirlo, de lo que estamos tratando de plantear es cómo eventualmente estos grupos y estos pueblos pueden tener un acceso a un estatus que le ha sido negado o les ha sido eh, usurpado por mucho tiempo. Entonces, los pueblos indígenas tienen una pretensión de autonomía territorial importante, tienen una pretensión de derechos en materia cultural también importante, tienen, por cierto, una pretensión de incorporarse en plano o en pie de igualdad en el desarrollo democrático en las distintas instituciones importantes. Y también tienen, y que es quizá uno de los principales elementos, tienen una pretensión de poder disponer de sus recursos naturales y de sus territorios ancestrales de una forma importante. Entonces, eh, por qué digo esto? Porque me parece que en esos 4 grupos de derechos en particular que han sido consagrados con distintas técnicas en las constituciones a nivel mundial de los países que tienen pueblo indígena en sus territorios, eh, si el Estado se declara intercultural, plurinacional, multicultural, a mi juicio, sin que tenga una regulación de estos otros elementos, puede ser un reconocimiento de tipo simbólico, ¿ya? Incluso es más, incluso en estados que tienen un reconocimiento fuerte, tanto a nivel del tipo de estado y de derechos, hemos evidenciado, y así lo dice, por ejemplo, la actual relatora para los pueblos indígenas en América Latina de la Comisión Interamericana, lo dice el relator de la ONU para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, incluso en estados con reconocimiento fuerte, eh, hay una distancia muy grande entre la norma constitucional y lo que está ocurriendo en la práctica con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los casos más terribles, por decirlo de alguna manera, es el caso de Brasil actualmente, que en la Constitución de Brasil se establecen un conjunto de derechos para los pueblos indígenas, en particular en cuanto a la propiedad de tierra y territorio, y los pueblos indígenas en Brasil se encuentran principalmente en la zona de la Amazonía, y producto de una serie de medidas administrativas en el último gobierno del actual presidente, o en el gobierno del actual presidente, se han desconocido básicamente esos derechos que están en la Constitución, y se han generado unas vulneraciones terribles con desplazamiento de la población indígena importante, con todo lo que eso implica para su supervivencia, incluso en términos del derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es importante esta declaración, por así decirlo: Chile es un país multicultural, o Chile es un país pluricultural, o Chile es un país intercultural, o Chile es un país plurinacional. La verdad, a mí en particular, una declaración de ese tipo, sin derechos específicos, concretos, que tengan una institucionalidad y una operatividad, me parece que sería un falso reconocimiento, por decirlo en esa palabra, o un reconocimiento simbólico sin mayor sentido. A nivel comparado, ¿qué tipo de reconocimiento? Bueno, Chile no tiene no tiene ningún reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, cero. Hay un conjunto que es la segunda pregunta, hay un conjunto de proyectos de reforma constitucional que se han presentado en los últimos, desde la vigencia de la Constitución del 80, pero que ninguno ha prosperado. Hay una larga deuda con los pueblos indígenas que viene desde eh, desde el acuerdo que hizo Patricio Elwin con los pueblos indígenas de reconocimiento constitucional, y pasando por un conjunto de otros acuerdos que se hizo, por ejemplo, en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en el Pacto Reconocer que hizo la expresidenta Bachelet en su primer gobierno, del reconocimiento constitucional después de la consulta y participación
que hubo en el marco del proceso constituyente de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Es decir, hay una larga deuda de reconocimiento constitucional, que el gran problema que tiene es que se ha ido acumulando la deuda, es decir, una cuestión que partía por un reconocimiento muy general, muy simbólico, hoy por hoy no sería suficiente, y de hecho el proceso de participación que hubo en el último gobierno de la expresidenta con respecto al tema constituyente indígena da cuenta precisamente de cuáles son las expectativas que hay en el mundo indígena respecto al tipo de reconocimiento constitucional que se debiera tener. En concreto, no hay ningún tipo de reconocimiento en la actual Constitución. Lo interesante sí es que tenemos mucha experiencia comparada, como les decía, tanto en el nuevo constitucionalismo, o sea, en el constitucionalismo latinoamericano en general, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, e incluso a nivel de reconocimientos constitucionales en países como Nueva Zelanda, que tienen actas de reconocimiento constitucional o actas constitucionales, por decirlo de alguna manera. Es interesante también la experiencia de Canadá, es muy interesante la experiencia de Noruega y de Suecia con los acuerdos constitucionales con los pueblos de esos lugares. Y en cuanto a la propiedad colectiva, efectivamente, o sea, primero, la propiedad colectiva y la propiedad privada de los pueblos indígenas, o sea, y la propiedad privada en términos generales, uno podría decir, pueden funcionar perfectamente en carriles separados. ¿Ya? ¿En qué sentido? De hecho, el artículo 21 de la Convención Americana es, uno podría decir, un clásico artículo de reconocimiento del derecho a la propiedad de cualquier constitución. Claro, obviamente no como el nuestro, porque el nuestro tiene una sobreregulación del derecho a propiedad como no hay en ninguna parte, pero el artículo 21 de la Convención es un clásico artículo de derecho a propiedad como lo tiene el Convenio Europeo en el protocolo adicional, como lo tiene las constituciones española, alemana u otras, que desde ahí se hizo una construcción jurisprudencial de la propiedad colectiva indígena. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que perfectamente pueden ir en paralelo. O sea, no veo una dicotomía de un reconocimiento del derecho a la propiedad y que eso pueda tener algún impacto en el reconocimiento de la propiedad colectiva indígena. Donde sí efectivamente pueden haber inconvenientes tiene que ver con las posibles limitaciones a la propiedad privada en el contexto chileno en particular, donde efectivamente para la reconfiguración del territorio, sobre todo indígena en el sur de Chile, y en particular del pueblo mapuche, se requiere una devolución de tierra y territorio al pueblo mapuche que indudablemente va a afectar derechos propietarios de terceros, por decirlo de alguna manera. Ahí es bien interesante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de cómo resolver esto, ¿ya? Porque efectivamente ahí ya han habido este tipo de conflictos, ¿ya? Y por cierto va a ser importante cómo se regula las limitaciones y las privaciones al dominio en la nueva Constitución, ¿ya? Entonces, eso, claro, ahí tiene una conexión, pero eso uno podría decir más una condición como de posibilidad de efectivamente avanzar en el reconocimiento, en particular del pueblo mapuche, en sus temas de tierra y territorio, pero no necesariamente como una cuestión dicotómica, no lo vería de esa manera. Eso. Muchas gracias. Entonces cerramos con Alfonso. Sí, voy a ser breve en honor al tiempo, ¿no es cierto? Con respecto a la ley Cholito, la pregunta en sí misma es interesante por varias razones. Es súper breve. Primero, para responder directamente a la pregunta si la ley Cholito efectivamente supone mejorar los estándares de protección, la respuesta rápida es que sí, ¿ya? Pero si mis colegas como Ricardo o Daniel estudiaran esa ley, con todo lo que ellos saben sobre la teoría de la normación, de la legislación, se encontrarían con que es una de las peores leyes que ha dictado nuestro Congreso en los últimos años. Y eso que el estándar tampoco es muy elevado, ¿ya? La primera parte de la ley, donde se hace una definición de distintos tipos de animales, es bastante penosa, ¿ya? Entonces la técnica
que utilizó el legislador para redactar esa ley, si bien en parte soluciona muchos de los problemas que se pretendía solucionar con su dictación, crea otros muchos. Es una legislación con múltiples vacíos. Pero la pregunta en sí misma es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cada vez que me toca exponer acerca de estos temas sobre el derecho animal, la pregunta siempre está enfocada, o las preguntas casi siempre están enfocadas a las mascotas, ¿ya? Por una razón muy obvia, porque porque son los animales con los que nosotros nos vinculamos más a menudo. Si uno piensa en un animal, piensa en su gato, en su perro, etcétera. Pero existen incontables especies de animales que tienen sus propios intereses también, si uno suma esta tesis, por supuesto, que quedan fuera de la preocupación de la ciudadanía o de la regulación legal, ¿ya? Por lo tanto, la regulación acerca de las mascotas es una parte de toda la regulación que hoy en día están sujetas los animales, ¿ya? O sea, el derecho animal va más allá simplemente de la regulación de las mascotas o de los animales de compañía. Supone precisamente, como lo comenté en parte en la exposición, un tema bien interesante que apunta hacia la fundamentación de los derechos, en el fondo. Aquí no hay mucho espacio para profundizar demasiado, pero la fundamentación de los derechos ha estado pensado por razones obvias también desde la perspectiva de los intereses humanos que se satisfacen con esa técnica jurídica, porque en el fondo los derechos son eso, es una técnica jurídica cuya función es satisfacer ciertos intereses humanos. Entonces la pregunta aquí vendría a ser la siguiente: ¿esa técnica jurídica, o existen fundamentos relevantes para poder utilizar esa técnica jurídica, la técnica de los derechos, para extenderse también a otras especies de animales diferentes a los animales humanos? Bueno, ahí está la discusión. ¿Dónde veo yo que se puede ir esta conversación en la convención? Probablemente no hacia ese estadio superior que sería el reconocimiento de derechos a los animales. Estamos probablemente pero muy lejos de eso, sino que simplemente a reconocer a los animales como parte del ecosistema, o bien establecer esta técnica que llamo mandato de especial protección. Ahora, ¿cuál es la vigencia práctica que uno ha visto en la jurisprudencia, o sea, en las constituciones comparadas, en el caso alemán, en el caso suizo, por ejemplo? La consecuencia práctica es muy poca, ya, hay que ser sincero, ¿vale? Es decir, esas normas están ahí, suenan bien, ¿no es cierto? Somos constituciones muy avanzadas que estamos haciendo referencia a los animales como parte de la protección jurídica, pero la consecuencia práctica es muy poca. Ya las razones las podemos comentar quizá en una exposición aparte. Y con respecto a la segunda pregunta de los animales que se utilizan para el consumo humano y de la contaminación que esto produce, efectivamente, pero la pregunta en sí misma es interesante también, porque lleva al siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la razón por la cual tendríamos que establecer una regulación de esa industria? En razones antropocéntricas, vale decir, porque esa industria viene a contaminar el ambiente, o la razón tiene que ver con proteger el interés subjetivo del animal, ¿ya? Aquí simplemente para cerrar, existe una regulación a nivel de los animales que se utilizan para el consumo humano, para el beneficio humano, pero esa regulación está pensada fundamentalmente desde el punto de vista de mejorar la producción ganadera o industrial, ¿vale? Es decir, el fundamento es lo que se denomina a veces por el autor un fundamento más propietario que incluso bienestarista, y ni pensar en un fundamento basado en un enfoque de derechos. Eso. Muchas gracias, Alfonso. También les agradezco a Ricardo, a Daniel, a Jaime habernos acompañado, haber esperado justamente hasta ahora, y directamente al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins, a la Escuela de Ciencias Sociales que está organizando estos miércoles constituyentes, y dejarlos invitados entonces para la próxima sesión, que va justamente a coincidir con la última, donde se va a contar con invitados ya convencionales constituyentes y que se va a denominar los desafíos de una nueva constitución para Chile. Así que desde ya los dejo a todos muy bien invitados. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Muy bien. Chao. Súper. Aprendí mucho de todo. Igual, chao. Chao. Ahí.